que le pedimos un poco de comprensión porque todavía persiste la interferencia. Así es. Una interferencia que la calificamos nosotros de canalla. Es una interferencia canalla, producto de la prepotencia y producto del autoritarismo y la soberbia de quienes no están de acuerdo con vivir dentro de la Constitución Nacional Argentina y dentro de la disidencia. Bueno, nuestros oyentes sabrán comprendernos y analizar cuál es el motivo de que nos interfieren en nuestra señal. Es curioso este tema, ¿eh? ¿Por qué no interfieren? A la única radio que interfieren es esta. Bueno, la respuesta cada una de las personas conoce perfectamente. Quizás porque en esta radio no hay censura a los oyentes, quizás porque en esta radio aceptamos las críticas de las informaciones que damos y también de las opiniones, porque la verdad que nosotros, este programa es un programa netamente político, económico y social y jurídico también, porque tocamos los temas de la justicia. Así que es un programa que viene ya de hace cerca de 20 años y indudablemente que hay sectores que se sienten incómodos y molestos por una voz independiente, una voz cordial y una radio que se dedica precisamente a aportar información, un poco de cultura o de a lo que podemos nosotros, con las limitaciones lógicas que tiene todo ser humano. Pero tratamos de dar información, de esclarecer, de hacerle conocer los derechos, las obligaciones, y eso quizás hace que esta radio sea distinta. Exacto. Además, la defensa de la salud, en el caso de esta pandemia, la información que damos con respecto al medio ambiente, a lo que da la organización, las Naciones Unidas sobre el calentamiento global, que está conectado con como causa determinante la contaminación ambiental, la contaminación de los mares, del aire global en general. Y bueno, y sobre todo los problemas de la generación o la aparición de virus y bacterias que se hacen difícil para la ciencia controlarla. Y agregamos, doctor, que lo hacemos de una manera respetuosa, sin ningún objetivo que sea beneficioso o redituable para nosotros. Es la única radio en la provincia de San Juan que no tiene pauta publicitaria y por ende no puede ser direccionado, digamos, la editorial comunicativa que le brindamos a nuestra audiencia. No, y los consejos médicos que seleccionamos para conocimiento de la preservación de la salud. Así es. En atención a que tenemos un instituto de medicina preventiva y científica que lleva el nombre ilustre del doctor Jorge Ruiz Aguilar. O sea que no puede ignorarse el aporte que significa para el Estado en su tarea de garantizar la salud pública de la población de San Juan. Si aportamos mucho sin pedirle absolutamente nada. Exacto. Y esto es lo que hace que esta radio sea muy escuchada y también seguida por nuestros oyentes, que son parte de la radio, son parte de esta radio, son parte de los programas. Ellos expresan su opinión en forma sintética por el tiempo, es lógico, sí. Pero se pueden expresar, pueden ayudar, pueden
orientar también a otros oyentes. Todo esto lo hacemos nosotros con un afán de darle más tranquilidad a los ciudadanos, de buscar el bien común y sobre todo un órgano que está destinado a la defensa de los derechos de los trabajadores municipales, porque es un medio que lo sostenemos los afiliados al gremio municipal. Exacto. Es un medio que está destinado a una lucha por la dignidad de los trabajadores en su tarea de llevar a su familia el pan diario, llevarle la preservación de la salud. Colaboramos con la obra social, con el Estado, que es el que tendría que exclusivamente garantizar la salud de la población. Sin embargo, tenemos que hacer 2 o 3 aportes para obtener una atención a nuestra salud. Y los remedios necesarios y las intervenciones quirúrgicas, todo lo que significa y que esté la salud de la población y que esté relacionado con la salud de las personas. También le damos conocimiento del tránsito, de que se respete la velocidad máxima, que se respeten las señales de tránsito, porque hace 2 días hemos presenciado la desgracia de una maestra joven, una persona que ha fallecido en un accidente de la circunvalación, donde según algunas informaciones que hemos tenido, las cámaras de seguridad que están en la avenida Circunvalación están instaladas, pero todavía no funcionan desde hace 2 años. Entonces no se puede a veces saber qué pasa. Y la inconducta de algunas personas, conductores, que transgreden las normas de tránsito, transgreden prácticamente en una dudosa calificación jurídica penal, si es dolo eventual o es una culpa en los accidentes. Hay una mezcla de que la justicia no estudia en profundidad cuando hay un accidente, en aplicar el dolo eventual, el dolo eventual, que significa que una persona puede cometer un delito más grave que culposo, sino ya intencional, porque se supone que debe prever lo que va a ocurrir si transgrede una norma legal. Por ejemplo, en la avenida Circunvalación la velocidad máxima es 80 km/h, así lo ha establecido el gobierno provincial en esa avenida. Sin embargo, usted ve constantemente, la mayoría de los vehículos superan hasta los 100 km/h. Y no hay control del Estado, que es lo que debe tener en cuenta el ministro de Seguridad de la provincia, nuestro amigo Munizaga. Y le digo amigo Munizaga porque realmente él es hijo de un radical emblemático de Albardón, los Munizaga, y además fue abogado de la municipalidad de Rawson durante la intendencia de la intendencia de Gioja. No, de Gioja no, del Mauricio Ibarra. Mauricio Ibarra y los últimos 6 meses del doctor Rojas. Claro. Así que tenemos que decirle que tiene que ponerse en contacto con la dirección de tránsito, el doctor Munizaga, que es una política para de prever, seguridad, porque la mayoría de los accidentes responden a un exceso de velocidad de los conductores. Y no hay forma en Argentina y en San Juan de que pongamos la voluntad para cumplir las normas. Se controlan muchas cosas,
pero no se controla lo esencial, que es la velocidad, que es la que protagoniza la mayoría de los accidentes. Así que queríamos hacerle previamente a nuestros oyentes estas aclaraciones. Y en resumen hacemos un periodismo con más empatía, ¿sí? Y Mire, también tratamos de poner de quienes nos escuchan y de alguna manera todo este contenido que usted ha dado a conocer, doctor, que esta radio aporta a la ciudadanía y aporta en este contexto de pandemia al gobierno, es eso, ¿no? De hacer un bien común, un periodismo más humano, no tan centrado en lo económico y en lo especulativo. Mire, es así. Y todos los periodistas de esta radio, todos sin ninguna excepción, hemos desarrollado y desarrollamos una tarea humanitaria, sobre todo la cosa humanitaria, porque en esta radio no hay odio para nadie. Acá cuando se habla de un político, o se habla de la política, o se habla de una persona, se lo hace con mucho respeto. Nunca en esta radio nos permitimos la desgracia de tener odio a alguien y difamarlo. Sí contamos hechos, Exacto. Sí contamos conductas que son perniciosas, que son dañinas para los trabajadores, o para las personas, o para la discriminación. Y somos personas muy prudentes. No somos Colonna, que detella y desparrama odio con una conducta que alguna vez la va a tener que cambiar. Y no vale la pena detenerse en una persona que le hace mucho mal y mucho daño al periodismo. Así es. Mucho daño al periodismo. Y nosotros somos críticos de la difamación, Exacto. de la calumnia, de las injurias que se hace a través de los medios de comunicación amparados por la libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es ofender, dañar, Sí. agraviar, sin ninguna razón, sin ningún fundamento, para calificar a las personas que entran en la voz y desgracia de de algunos periodistas. No hace falta que demos nombre. No. Cada uno lo conocemos. Algunos, los más agresivos, viven en una actitud de mercenario. Exacto. Se han convertido. Viven como mercenarios, actúan como mercenarios. Y lo más curioso es que viven de las pautas publicitarias del gobierno provincial. Y así subsisten y aplican presiones para obtener pauta publicitaria y satisfacer los oscuros designios de algunos gobernantes. Este medio de comunicación es es lo contrario, o el polo opuesto de esto que está nombrando usted, doctor D'Amico. Por ello nos interfiere en la señal. Mire, Daniela y los oyentes que nos están escuchando, a veces nosotros aceptamos las críticas y comprendemos a aquellos que nos critican cuando, por ejemplo, hacemos un análisis sobre algún presidente o algún vicepresidente. O algún pero siempre se lo aclaramos. No está en el ánimo de amparar la corrupción. Jamás este medio y los trabajadores municipales, los dirigentes de este gremio municipal de la provincia de San Juan, estamos de acuerdo o somos gente que disimula la corrupción de algunos políticos, pero sí tenemos presente el artículo 18 de la Constitución Nacional,
que deben ser juzgados por un tribunal independiente, Así es. no por jueces dependientes del poder de turno. Y ahí está la defensa que hacemos cuando en esta Argentina estamos viendo que es un festín de denuncias, todos contra todos, de la clase dirigente política que gobierna. Todos contra todos. Parece que hay una disputa a ver quién denuncia más. Exacto. Y mientras tanto, se olvidan de las necesidades de los argentinos. Y mientras tanto, la corrupción se extiende en todos los sectores de los tres poderes del Estado. Tal cual. Y de las corporaciones empresariales. Porque hay muchos periodistas que hablan de los políticos, pero no hablan de los empresarios. Sí. Que son realmente lo que tienen de rehenes a los gobernantes. Y esto es muy duro lo que estoy diciendo, pero es real. Es real. Mire, las corporaciones económicas, sobre todo las económicas, las financieras y la que producen bienes y servicios, tienen de rehenes a los presidentes, tienen de rehenes al Congreso y a la justicia, cuando no oponen sus partidarios o abogados de sus empresas, y nada menos que en el Superior Tribunal de Justicia. Entonces la garantía de todos los argentinos, de todos los comerciantes, industriales, queda en manos de los intereses espurios de algunos magistrados. Hemos visto que se han sobreseído a los empresarios que han confesado que han dado coima al Estado, como lo ha sido el juez Ercolini, que dice que han dado coima por estado de necesidad para obtener una obra. Yo no entiendo eso. La verdad que es inaudito. Y la prueba de lo es que usted increíble. Y esa absolución se ha dado en el marco de la justicia. Bueno, doctor, una prueba de lo que usted está diciendo es cuando en un tiempo habían empresarios que habían confesado haber dado coima, pero ellos no eran llamados a declarar o no eran parte de acusados. O sea, no lo han detenido, pero sí estaban incluidos en la causa. Hasta ahora el juez Ercolini lo ha sobreseído. O sea que, claro, un fallo que es bochornoso. Eso da cuenta de lo que está porque diciendo. el cohecho, o sea la coima, Exacto. el cohecho, el delito es cohecho. Ese delito es un delito que necesita un activo y un pasivo. Es decir, que un funcionario público que le pide coima o recibe la coima que le ofrece un comerciante, un empresario, una persona. Claro. Eso es necesario, porque si no habría una tentativa. Pero un delito se configura cuando se entrega un dinero para recibir un favor en una licitación pública o en contrataciones directas del Estado. Esto en Argentina es habitual. Y bueno, yo diría que hay que analizar muy profundamente estos temas, porque los presidentes que están acusados, al no tener una justicia independiente que definitivamente investigue los casos de corrupción, que ya son bochornosos en la Argentina en cantidad. Y es uno de los motivos, al no poder obtener una sentencia condenatoria, por los abusos de poder también, porque la justicia no está
prestigiada en la República Argentina. Y no está prestigiada precisamente por su fallo, por su pasividad. Exacto. Y tenemos el resultado de una decadencia en el país. Tampoco se analiza, yo creo que uno de los pocos medios o de los periodistas que analizamos las consecuencias nefastas del Pacto de Olivo, suscrito por el doctor Menem y por el doctor Alfonsín fallecido. El Pacto de Olivo ha significado un retroceso democrático, y no se analiza bien. Nosotros lo hemos abordado, los abogados de este gremio, le hemos mandado la carta al presidente de la Nación. Nuestros oyentes han conocido el texto que hemos enviado al presidente, a la vicepresidenta y al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Sergio Massa. Nosotros conocemos el gran esfuerzo de ellos, como también hubo esfuerzo de Macri, o por lo menos una intención de querer terminar con la pobreza en Argentina. No pudo terminar con la inflación. Y el gobierno actual tampoco puede. Entonces no hay un debate en la Argentina, y es obligación del gobierno tomar la carta abierta de Cristina del año pasado y comenzar a convocar a los partidos políticos, para que en el Congreso se dé un debate sobre la política de Estado que necesita Argentina para terminar con la inseguridad, con la inflación, con la pobreza, terminar con las corporaciones, darle más libertad, modificar, analizar y modificar el sistema impositivo argentino, que tiene más de 80.000 resoluciones vigentes. La presión tributaria argentina y la inseguridad jurídica no permite que los empresarios, emprendedores que crean fuentes de trabajo se instalen en Argentina. Los empresarios que nosotros hemos hablado denuncian, expresan sus problemas, presión tributaria tremenda y corrupción tremenda para conseguir habilitar su negocio, su empresa, o presentarse a una licitación. Entonces, este debate es el que nos están debiendo a la democracia, porque si analizamos la situación, mire, a ver si Daniela, saque los índices de pobreza en la Argentina, dado por el INDEC, para los próximos bloques, a ver si accedemos, para que veamos la evolución si también tenemos información del Ministerio de la Nación de la evolución de las deudas externas a través de los años. Así podemos darle a conocer que nuestra posición obedece a una realidad, como por ejemplo los índices de pobreza a través de los últimos 60 años. Partamos del derrocamiento de Ilia, cómo estábamos en esos índices y de cómo estamos hoy, y cómo nos hemos ido degradando, Así que vamos a tener una tarde movida
en el aspecto económico, porque la gran preocupación de los argentinos es cómo llegar a fin de mes. Exacto. Porque en este momento la mayoría de los argentinos no llegan ni a la semana. A la segunda semana ya están ya no pasa despojados. Nada. Sí. Doctor, y otro de las... Con precios que cambian todos los días. Todos los días. Lamentablemente. Lamentablemente. Ejemplos sobran. Muchos. Además, hay una causa que empeora los precios, que encarece los productos, que es el transporte. Exacto. El transporte por camiones encarece es todo. carísimo. Las rutas están destruidas porque la calculan cuando la hacen para un pesaje para soportar una carga de tantos kilos, y después los empresarios y los transportistas, para tener más ganancia, ¿qué hacen? Cargan más. Las balanzas no funcionan. Están instaladas en las rutas y no funcionan. Por eso le digo que en el país hay un liberalismo, una despreocupación del Estado para ordenar a la sociedad. Y claro, para ordenar a la sociedad, primero el Estado se tiene que ordenar. Y el Estado es el principal desordenado. Es decir, de la democracia del 83 ahora, hemos venido en decadencia. Gobierno que se va es extrañado después, porque el que viene es peor. Sí. Y esta sucesión de cosas que yo estoy expresando no es con un espíritu de agraviar a nadie, sino simplemente de llamar a la reflexión a los políticos. Y revisar la historia, doctor, porque acá, lo olvidamos. Mire, me preguntaba fuera de micrófono un oyente. Doctor, dice, dígame, usted y yo y todos los argentinos votamos, ¿verdad? Sí, por supuesto, de la democracia votamos, del 83. Antes había interrupciones de los golpes, generalmente los militares, por los militares. Le digo, y dice, sí, pero mire, yo voto al presidente, a veces voto a uno o a otro candidato y llega presidente. Yo lo voto a él, no lo voto a los dueños de empresas ni a los dueños de los bancos. ¿Y por qué ellos manejan y someten a los gobiernos? Y yo le contesté, porque los gobiernos se dejan someter. Porque hubo patriotas argentinos, hay numerosos, pero vamos a hablar de los más destacados: Sarmiento, San Martín, Moreno, Belgrano, Moreno, Ilia, incluso Perón en el primer gobierno, el segundo ya degeneró. En el primero, la que no pudieron corrompir ni callar fue a Evita. La muerte fue la que pudo contra ella. La sacó del camino. Pero nadie podía, porque tenía convicciones, claro, como el doctor Ilia, como esos patriotas que he nombrado, y como esta mujer escribió de su puño y letra los problemas que enfrentaba el gobierno de Perón. Así es. Cómo calificó a cada uno, a la iglesia, al sector eclesiástico, al empresarial, al gremial, al sindical y al político. Como es un libro que esclarece y que transmite amor y cariño por la patria, por el bien común, es ignorado, no está en la boca de nadie.
excepto esta radio, que leemos mi mensaje, que se llama lo que escribió Evita. A los políticos les falta convicción, defender con más amor y patriotismo al ciudadano. Eso mire, si ellos pueden ganar bien, nadie está en contra de que ganen bien. Claro. Pero estamos en contra del 80% que gana mal. Que los privilegios de ese 20% no permiten que el otro 80% que perjudique al otro viva bien. Y de ese 80% hay una escala que va de mayor a menor descendiendo y que desemboca en que el 50%, más del 50% de los argentinos, entre indigentes y pobres, no puedan subsistir. Falta esa valentía que tenía el doctor Ilia. Claro, bueno, el doctor Ilia no lo pudieron manejar las corporaciones, no lo pudieron manejar las potencias extranjeras, ni Estados Unidos ni Rusia. Ningún empresario ni magnate. Él no se peleó con nadie, incluso abrió el comercio con China, con todos los países del mundo. No se dedicó a criticar a los imperios, se dedicó a gobernar. Y si usted toma C5N, se ha convertido en un medio que tiene como objetivo es decir, analizar, desprestigiar y condenar a Macri. Ni ver La Nación. Y si toma TN, La Nación. La Nación Más, va a notar que los periodistas se dedican a destruir o querer destruir al presidente y a la vicepresidenta. Tal cual cuando uno hace esa. Entonces, un Estado, un Estado, una sociedad que vive de rencor y de odio, en desunión, produce el país que tenemos, la inflación que tenemos, la pobreza que tenemos, los sueldos que no alcanzan que tenemos. Y estos temas lo tocan, pero no lo debaten. Es decir, no hay una finalidad de decir, bueno, ¿cómo terminamos con esto? No hay iniciativa. Y uno se pregunta, ¿estarán cómodos con los... Y puede ser que estén cómodos con los privilegios que acumulan cada uno de esos sectores. Todos están cómodos. Y entonces no van a preocuparse como se deben preocupar, como nos debemos preocupar por la situación que vivimos en Argentina. Porque si comparamos, que también le vamos a pedir al operador que busque la inflación de los países del mundo, y en especial lo nuestro, lo que están en América Latina. En América. Todo América. Es que hay una parte de América que parece América Central, América del Sur, América del Norte. A ver cómo están los países extranjeros en inflación y cómo estamos nosotros. Porque si un gobierno se propone, es decir, un partido político se propone para llegar al gobierno y desplazar al que está gobernando, yo creo que estoy convencido, sabe la situación del país porque la viven criticando para cambiarlo. Después llegan y no pueden cambiarlo. Se olvidan de la fórmula que tenían. Esta es la realidad. Doctor, nos vamos a compartir. No podemos desconocer también que hay esfuerzo de todos los gobiernos, por lo menos lo que expresan. Ahora si lo hacen o no lo hacen, el esfuerzo solamente lo sabe Dios. En Argentina la teoría está muy alejada de la práctica. Claro, no sabemos, porque tienen buenas intenciones, quieren arreglar, y si usted lo ve en las promesas electorales, él era el mejor referente para que debatamos con nuestros oyentes
y podamos transmitirle esto, es la realidad. Es la realidad. Y la realidad marca que vamos como el cangrejo, que no pueden los gobiernos dominar esta situación. Mire, no vamos a analizar la situación, porque ahora con la política no nos queremos mezclar en los resultados electorales, así que vamos a obviar de analizar más que la situación real que se da, y bueno, y lo que son gobernantes, cada ciudadano tendrá que verlo.